Mi nombre es Miguel Pérez. Ya tengo 30 años de experiencia en la industria automotriz. De esos 30 años, pues ha sido todo en procesos especiales, metal mecánica, desde tratamiento térmico, soldadura, estampados, la parte de fundición, casting. Y posteriormente, en una parte de mi vida laboral, estuve como calidad proveedores y de ahí, de acuerdo a la compañía, pues nos dieron varios commodities. De estos commodities nos tocó la parte de plásticos, inyección, la parte de electrónicos, teníamos una división de electrónicos en la compañía que trabajaba, y también por el tema de los tipos de productos, procesos que manejamos en la organización, pues nos tocó también partes de soldadura, principalmente los tres procesos que son muy, ahora ya están documentados en los EQIs, que es welding, soldering y bracing. Esos tres procesos de soldadura ya están documentados en los EQIs, entonces todos esos los tuve, algunos como welding, pues más de 20 años trabajando con ellos, la parte de soldering, en la parte de proveedores de electrónicos y en la parte de bracing también proveeduría en tubos, en algunos componentes que nos daban con este tipo de procesos, ¿sí? Y otra parte también de los metálicos estaban los recubrimientos, los platinados, ¿sí? Y los recubrimientos líquidos, que en este sería coating, pintura. Entonces, abarcamos en mi vida laboral varios procesos de los que vamos a platicar ahorita a continuación con Germán, y que ahorita es lo que nos atiende en esta reunión, en esta plática entre colegas, que es los CQIs. Entonces, ahí también soy auditor de segunda parte, IATF, ISO 14000, ISO 9001, soy auditor de BDA 63 y tuve un pequeño espacio en ser auditor de tercera parte, ISO TS, IATF, brevemente, pero suficiente para conocer tras bambalinas de los auditores de tercera parte. Y hoy en día, pues, auditor de CQIs. Entonces, ese es, a grosso modo, todo lo que traigo como background respecto a estos temas, y me dará un gusto platicar con ustedes de todo esto que hemos vivido. Gracias, hermano. Súper, Miguel. Pues fíjense, Miguel un experto, ¿ok? Como nos acaba de mencionar. Son algunos detallitos, ¿no? De todo su currículum, de toda su experiencia. Y bueno, mi nombre es Germán Sánchez Mazariegos. Yo estoy encargado de todas las operaciones en QExperts ya desde que le cambiamos toda la estructura a esta organización. Llevo 4 años trabajando en QExperts directamente para estar desarrollando contenido, impartir cursos, impartir consultoría. Tengo un poquito más de 20 años ya en la industria automotriz. Estoy certificado como auditor líder de primera y segunda parte en IATF. Estoy certificado por la parte de DECRA y por la parte de la IAG. Estoy certificado también como auditor de BDA 63, ¿no? Auditoría de servicios de BDA 63. Y bueno, tengo toda la experiencia también de haber trabajado poquito más de 10 años en una armadora situada aquí en Puebla, que es Volkswagen de México. Y después emprendí ya la aventura de este fantástico mundo de los proveedores de la industria automotriz, ¿no? Y bueno, pues ahora nos dedicamos a esto. Y bueno, con todas estas herramientas, con toda esta experiencia, pues Miguel y yo estamos acá acompañándolos a ustedes en esta plática, ¿no? Y nosotros mencionábamos lo que no te dicen de las EQIs. Ese es realmente el contexto que hoy traemos para ustedes. Y quisiera iniciar ya en forma, si estás de acuerdo, Miguel, quisiera iniciar pues, con una pequeña introducción que realmente, ¿cuál es la situación que tiene hoy la industria automotriz? Si lo podríamos llamar después de la pandemia, que sabemos que no se ha acabado, que sabemos que todos seguimos involucrados en estos temas de pandemia, pues ¿cuál es la situación que hoy tiene la mayoría de los proveedores? En eventos que he tenido de entrenamientos, de consultoría, pues nos damos cuenta, y son charlas que vamos llevando con nuestros proveedores, en donde
pues básicamente estamos concluyendo que la mayoría de los proveedores hoy tienen que hacer más con menos, ¿sale? Hoy los proveedores tienen que ser altamente efectivos en sus herramientas para realizar auditorías, como son los CQIs, de lo que vamos a hablar ahorita, y eso los va a convertir que sean altamente competitivos, ¿ok? Hoy las empresas ya no se pueden dar el lujo de generar más scrap del permitido, de tener reclamaciones, de tener garantías. Ya no nos podemos dar ese lujo, ¿ok? Hoy tenemos que estar cuidando pues, todo el dinero que podamos para que seamos realmente competitivos y altamente efectivos, ¿ok? Entonces, también, Miguel, no sé cuál es tu opinión acerca de esta situación que estamos viviendo ahorita pues en la industria automotriz. Muy bien concuerdas, Germán. Sí, ahorita las organizaciones tienen que empezar a ver el hecho de cómo hacer sus procesos más rentables, rentabilidad. Ya hay que ver que la industria automotriz al final es un negocio. Todas las empresas donde trabajamos en el sector automotriz son para hacer negocio y tiene que ver con rentabilidad. La rentabilidad no está ni divorciada con el tema de calidad y productividad y que realmente quede satisfecho el cliente. Sin embargo, muchas veces el tema de cómo optimizar los procesos, cómo hacerlos más rentables o, dicho en el argot de calidad y el de la ingeniería, reducir la variación. Y en este caso ahí es donde entran los EQIs. Los EQIs a nivel técnico, comparado con otras auditorías, están hechas, estructuradas para mejorar la calidad del proceso producto, sistema proceso producto, traen los tres. Y esta mejora para obtener un óptimo proceso y ser más rentables se basa en tener un enfoque de prevención. Mencionamos el scrap, mencionamos las garantías. ¿Cuánto cuesta la garantía? ¿Cuánto cuesta una contención? Cuando si buscamos digamos, establecer controles de prevención desde el diseño del proceso, desde la factibilidad del producto, desde la implementación del proceso, cualquiera que son procesos especiales y que son también temas de características especiales asociadas al producto, eso nos ayudaría a tener una óptimas finanzas, tener rentabilidad y que realmente estos negocios perduren por mucho tiempo. Entonces, ahorita ya se volvió un tema, aparte de costos, también de competitividad, porque aquí ya entramos con muchas compañías, ¿sí? Del continente americano, europeo, asiáticas, todos están compitiendo en un común denominador, que es el sector automotriz. Entonces, ahí es donde estos requerimientos, como le llaman muchas veces, estas CQIs que son guías, nos van a ayudar a mejorar, ¿sí? En una aplicación adecuada, correcta. Claro, hay que entender también que requiere una inversión, recursos, tiempo, que ahorita vamos a platicar y que te puedo decir que esto sí nos debe ayudar a hacer un sistema de negocios, más que un sistema de calidad. Claro, Miguel, y además de que lo estamos viendo desde un punto de vista de compañía, de empresa, pues tendríamos que verlo también como los perfiles, que es algo que vamos a hablar un poquito más tarde del perfil del evaluador, del perfil del auditor de los CQIs, porque también se han estado actualizando algunos CQIs y se han estado incrementando estos requisitos, ¿ok? Entonces, algo que es súper importante, muchachos, es que ustedes inviertan en su capacitación, ¿ok? Y les digo que ustedes inviertan, la organización va a velar por ustedes, por su capacitación, y si hay algo que a lo mejor esté limitado, busquen la manera de que ustedes también estén capacitados, ¿ok? Porque eso es una parte muy importante de la competitividad, y no nada más de la competitividad de la organización, sino de que ustedes sean competentes, ¿ok? Y sean competitivos en este mundo de la industria automotriz, ¿ok? Y Miguel, mencionabas de los CQIs, la plática, imagino, de lo que vamos a tener ahora, es más de los CQIs técnicos, ¿sale? O sea, no vamos a estar platicando ahorita de CQI 8, auditoría de capas, CQI 14, garantías. Nos queremos enfocar un poquito más en los CQIs técnicos,
que son auditorías de proceso, como bien lo menciona Miguel, para mejorar sistema, proceso y producto, y más porque son los que han cambiado. Y esos son los que necesitamos saber, la estructura, el detalle fino. Luego decimos, es que pues son las letras chiquitas cuando firmamos en el banco, ¿no? Y eso es lo que no nos dicen muchas veces los manuales, o no lo llegamos a saber interpretar, o no lo sabemos, ¿no? Es lo que está un poquito escondido en estos EQIs, ¿no? Y basándonos en esto, Miguel, ¿qué podríamos comentar acerca del CQI 9? Ok, Germán, miren, el CQI 9 es el primer CQI técnico que se emite por parte de la IAG, ya vamos en su cuarta edición en forma general, y que ha sido muy solicitado por Ford, GM, Chrysler, Stellantis, y también ya hoy en día por otras armadoras, como les puedo decir, ya ahorita, en el caso de Kia, ya lo está requiriendo de una manera indirecta. Algunas empresas alemanas, armadoras alemanas también ya lo están usando, pero en el sentido de tener datos técnicos de esos procesos de tratamiento térmico. Ahora, ¿qué es lo que no nos dicen hablando del CQI 9? Lo que no nos dicen primero es, y cualquier CQI, empezando con el CQI 9, es no se certifican los CQIs. He escuchado de muchos, es que me quiero certificar. Ningún CQI a nivel técnico se pueden certificar porque no son normas. Son guías, son manuales de la IAG, ¿sí? Y estas guías y manuales no son normas. Para que alguien bueno, para que una certificación ocurra, debe ser una norma internacional, así como la IATF, la ISO 9001, entre otras. Entonces, eso es lo que no nos dicen. Y no vienen a guía, ¿sí? Entonces, primer punto, son guías de mejores prácticas de la industria automotriz en el proceso, en este caso, de tratamiento térmico, ¿sí? Primer punto. No se pueden certificar y no hay compañía que les certifique. Es No decir, Miguel, confundan. perdona Adelante. la interrupción, es decir, que solamente se califican. Estas solamente se Correcto. califican con un entrenamiento. Así es. Y no se pueden confundir con el hecho de que muchas compañías a veces les otorgan un documento que dice certificación. Ahí dice certificado de asistencia. Un certificado como tal, como muchos de ustedes han obtenido en auditoría, como auditor o cualquier otro norma en donde se pueden certificar, tiene que haber una trazabilidad. Una trazabilidad donde les diga un número de registro y que ese número de registro puedan subir en ese portal, bueno, en la compañía que lo otorgue, y podamos ver todos, cualquiera que entre a ese portal, que ese documento es trazable. Ahí es cuando hablamos de certificaciones, ¿sí? Entonces, ahí hay un paradigma o una mala directriz en decir se certifican, ¿sí? Creo que es más la interpretación que viene del inglés al español, que te dice, como lo mencionas, ¿no? Que dice Certificate of Participation, ¿ok? Pero realmente, pues es una constancia de participación, ¿no? O sea, están certificando que estuviste participando, no están Correcto. certificando tus conocimientos. ¿Sale, Así es. muchachos? Muy Súper, bien. Miguel. Pues en esta última actualización del CQI 9 hablamos, como bien mencionaste, ¿no? Lo pide Ford, GM, Stellantis, también ya lo está pidiendo Tesla, ¿no? La está pidiendo Tesla, lo pide Kia. Hay grupos, Tier 1 muy, muy grandes, ¿ok? Como es Faurecia, Continental, que lo están pidiendo, y Tier 2 que lo están incluyendo ya en sus requisitos específicos de los clientes, ¿no? De la organización. Entonces también es muy importante porque hemos recibido, y lo has vivido, Miguel, seguramente, nos dicen, oye, es que me están pidiendo que me certifique el CQI porque es obligatorio por IATF. ¿Qué hay de cierto en esto, Miguel? No, caballeros. En la IATF, si vemos el manual en el requisito 432, más o menos, hablando de la primera sección, ahí nos indican que los requerimientos específicos de clientes se deben evaluar, ¿sí? Se deben evaluar. En ningún lado dice certificado.
Los CQIs son requerimientos específicos que están hasta documentados como auditorías en el anexo B de la IATF, ¿sí? Entonces, ahí pueden ver todos estos procesos especiales. El 9, el 11, el 12, el 15, el 17, el 23 y hasta el 27. Actualmente ya se emitió el 29, que es Bracing. Todavía no está documentado en la IATF porque pues, apenas se emitió el año pasado. Entonces, ahí nada más es evaluación. Por eso los EQI son autoevaluaciones. Que en este caso, aquellos que tengan ese proceso y que sea un requerimiento por parte de su cliente, van a hacer una autoevaluación por parte de un auditor competente. Ahorita vamos a ver ese perfil de auditor competente para los diferentes EQIs que pueden aplicar la organización. O el cliente, en este caso, proveedores, hacer esa solicitud en esa cadena de suministro para que validen que el proveedor está cumpliendo, tiene todo el proceso, el producto y el sistema cumple con este requerimiento. Dar confianza al cliente. Realmente eso es darle confianza, satisfacción del cliente. Perfecto. Y retomando el SECUI 9, Miguel, ¿cuáles son los cambios que hubo ahorita en este? Mencionabas que hay cambios en esta actualización, ¿no? ¿Cuáles son esos 2, 3 cambios importantes que pudiéramos identificar? Muy bien. Bueno, Germán, el primer cambio importante del SECUI 9 es que, y voy a empezar de atrás para adelante, la tabla I. Bienvenido hot stamping, estampado en caliente. Estampado en caliente no estaba como tratamiento térmico. Y ahorita se agregó en esta nueva edición ese proceso. O sea, se incorpora uno de los procesos que son base para la industria automotriz, que es el estampado. Pero solamente la de estampado en caliente. Okay. Porque estampado caliente trae un horno donde calientan una platina y después lo pasan ahí en el troquel y hacen esa calentamiento, formación y enfriamiento súbito. Entonces ahí hay un proceso de transformación. Entonces, primer cambio, nuevo proceso, hot stamping. El otro cambio importante es todo lo que manejamos como la sección P llamado pirometría o gestión térmica. Esa es la base de muchos de los CQIs. Aquí el CQ 9 es la primera referencia. ¿Qué es gestión térmica? Manejo de la temperatura. Y se divide en 4, digamos, grandes campos. Termopares. Esos sensores que nos van a ayudar a detectar la temperatura. ¿Sí? Ahí habla muy bien de los termopares. Termopares metal base, metal noble, que son los que de platino. Y hay toda una serie de información. Segundo, la parte de instrumentación. Cámaras termográficas, pirómetros y los controladores de temperatura. ¿Sí? Ese es otro donde nos dicen también que deben estar calibrados, verificados, que debe haber una trazabilidad metrológica, toda una información muy importante. Siguiente de las tablas que vamos a ver está la referencia a los que son las evaluaciones a la exactitud de la medición de la temperatura, el SAT. El SAT, en este caso particular, que es la prueba de presión del sistema, es la, digamos, la equivalente a una verificación metrológica. En el caso de termopares se hace el SAT, porque el termopar no lo puede retirar del equipo. Entonces, eso es muy impactante para el proceso. Es la única manera para validar que tenga la exactitud correcta, o desde ahí empezamos a tener variación en el proceso. Y el último de esa serie de pirometría es el estudio de uniformidad de temperatura, el TUS. El TUS es para asegurar la zona calificada de temperatura dentro del horno. ¿Sí? Entonces, eso podríamos decir que son los 4 puntos clave en la parte de pirometría. Y el último cambio relevante es la nueva estructura de las preguntas, cómo se hicieron más específicas en la evaluación, en la sección 1, 2 y 3. ¿Sí? Ahí las preguntas ya fueron tan específicas
que de ser de un checklist, bueno, básicamente de unas aproximadamente 35 o 40 preguntas, pasa a ser ahora por requisitos a más de 120 a 150. Y Ok, son Miguel. 100. Y estos 100 requisitos se vuelven de que antes teníamos la pregunta 1.1, ¿no? Que Correcto. cualquiera de los EQUIS nos decía que si contábamos con una persona competente y que estaba contratada, que era parte de la organización, entonces en una sola pregunta teníamos 4, 5 o 6 puntos. Quiero entender que ahorita estos 100 elementos es porque se dividieron ya todos y cada uno de estos elementos que venían en una pregunta. Es decir, teníamos la pregunta 1 y ahora tenemos el 1.1, 1.2, 1.3. ¿Es correcto, no, Miguel? Así es, digamos que de una pregunta general, ahora tenemos en promedio de 5 a 6 requisitos por cada pregunta. Y si antes el ejemplo que estabas dando, ¿qué requiere un experto técnico, el especialista? Pues tener primero experiencia, tener una formación, estar de tiempo completo, demostrar esa competencia. Entonces, una pregunta general ahora se convierte en 5 preguntas específicas que cada una se valora y se tiene que calificar. Aquí siguen calificando en este CQI la manera de hallazgo. ¿Cumple, no cumple o no aplica? Así en forma general. Entonces, CQ9, principalmente pirometría o gestión térmica, la parte de ser más con alta resolución cada uno de los requisitos en la evaluación y los cambios, se agregó la tabla de host también, en forma general. Muchas gracias, Miguel, por esa aportación súper importante. Miren, muchachos, pirometría. Esta sección de pirometría fue actualizada para el CQI 9, para el CQI 12, para el 11 y obviamente el 29, ¿no? Que es el que crearon ahorita de Bracing. Y más adelante vamos a platicar un poquito de esto. Muy bien, Miguel. Ahora, CQI 11, porque también se actualizó el CQI 11, ¿no? Así es. CQ11 se actualizó, es el proceso de platinado, ¿sí? Galvanoplastía, digamos, en la manera como lo conocemos en castellano. Este proceso de platinado, aquí nuevamente, los cambios importantes es que volvieron a ser como el CQ9, una más requisitos específicos. Preguntas que antes eran genéricas, en esta nueva edición pasan a ser a requisitos. Y nuevamente, crece la evaluación de tener, no sé, de 20, por ejemplo, la sección 1, de 20 preguntas pasan a ser a 80, 100 requisitos. Otra vez, probabilidad de tener más áreas de oportunidad, más hallazgos. Y no solamente eso fue en la parte de las secciones. Ya en la parte de las tablas de proceso que aplican aquí las tablas de cincado, cromado, decorado metálico, esas tablas de proceso ahora se agregaron particularmente dos secciones particulares: equipo de proceso y equipo de producto. Equipo de proceso, uno de los requisitos es la parte de calibración de termopares. ¿Sí? Ahí es donde entra la pregunta que está alineada ahora a CQ9, termopares, pirometría. Y posteriormente, cada equipo del proceso que están ahí integrados como las tinas, los barriles, todo el equipo de este gran proceso de platinado, se va a ver con preguntas de mantenimiento preventivo, de limpieza, todo eso está aquí para cada parte del equipo del proceso. Y la última de los requisitos es verlo como producto. ¿Cuáles son esos instrumentos del producto? ¿Sí? Y ahí vamos a validar calibraciones y verificaciones de estos equipos. Entonces, en forma general, las tablas no tuvieron incremento, pero lo que sí, el contenido creció. Ese es el gran cambio en el CQI 11, platinado. Entonces, acá es igual que el CQI 9. Una pregunta que venía antes todo general, ahora lo ponen
ya con una pregunta con diferentes requisitos. O, digamos, requisitos más específicos. ¿Ok? ¿Y se califican? ¿Cumple, no Igualmente, como cumple? TECO 9, cumple, no cumple o no aplica. Ok, ¿Sí? perfecto. Conforme, no cumple, no aplica. Ok. Correcto. Venga, muy bien. Ahora, vámonos con el CQI 12. ¿Qué hay de actualizaciones del CQI 12? El CQI 12 igual se incrementó el requisito de pirometría. ¿Por qué? Porque ahí tenemos hornos de curado. Entonces, cualquier horno de curado que maneje en la parte de recubrimientos tiene que ver con termopares, zona calificada de temperatura, la prueba del SAT, del TUS, cámaras termográficas, todo eso se coloca en la sección 3 de pirometría y ahora requiere que en los checklists de las tablas de trabajo se vayan revisando estos requerimientos. Ahora, la estructura, podemos decir que CQI 11 y CQI 12 se parecen, porque habla de dos secciones, la tercera es pirometría y la sección 4 es auditoría de trabajo. Siguen siendo las mismas actualizaciones en el sentido de tener mayor resolución a los requisitos. Una pregunta se vuelve 4, 5, hasta 10 requisitos. Sin embargo, lo que no les dicen del CQI 12 es que las tablas de trabajo de la A a la K que es una línea continua, como platinado. Y aquí, a diferencia de platinado, que yo puedo ver una línea de cromado en una tabla, una línea de recubrimiento, en este caso ya niquelado, aquí no, aquí estamos hablando de que es un proceso continuo. Y las primeras tablas empiezan con la parte de limpieza, pretratamiento. La tabla A habla de pretratamiento líquido, tabla B habla de pretratamiento mecánico. Y continuando con ese flujo, tabla C habla de recubrimiento por conversión, fosfatizado o no fosfatizado. Esos son los primeros pasos de cualquier proceso de recubrimiento. Y ya a partir de la tabla D, ahora sí, o tabla C o tabla D, empecemos con los procesos de pintura. Procesos de pintura como recubrimiento, en este caso por polvo, recubrimiento por spray, tabla E, heat coat en la F, la G la tenemos la de centrifugado, inmersión, la tabla H, autodeposición, y terminamos con la tabla I, que es donde entra pirometría, curado. Hasta la H podemos decir que es un proceso, todo ese es el proceso de recubrimiento. Ya la tabla I es curado. Ahí entra pirometría y la tabla J es ya un proceso muy específico, es anodizado, y la que es común para todos, tabla K, control de proceso de calibración de equipos. Entonces, es un poco diferente. Hay 15 en un CQI 12, al menos en sus compañías, aquellos que tienen recubrimientos, les aplicarían mínimo de 4 a 6 tablas, mínimo. Porque todos llevan recubrimiento, llevan pretratamiento, todos llevan recubrimiento por conversión, llevan un proceso de pintura, llevan un proceso de, en este caso, de curado y calibración de equipos. Excepto la tabla J, que sería tabla J con la tabla K. Podríamos decir que sería el único anodizado. Pero de ahí en fuera, todos manejan de 4 a 6 tablas. Esto es lo que te puedo decir de estos cambios. Ok, Miguel, perfecto. Es muy importante, muchachos, que vayan haciendo todas sus anotaciones. Acuérdense de los 4 elementos bien importantes que nos dio Miguel, de los cambios que hay en esta sección de pirometría. ¿Ok? Son muy importantes porque pues no podemos fallar, ¿no? Acuérdense, por ahí tenemos algunas preguntas, todas las vamos a ir contestando al final. Pero bueno, hay otras muy rápidas. Me dice qué significan las CQIs. CQIs es Continuous Quality Improvement, son sus iniciales en inglés, Continuous Quality Improvement, ¿ok? Y es la pregunta de Manuel y de Gloria. Nos dice, oye, la versión del CQI 9, la última, ya lo contestó también Paola en la sección de preguntas y respuestas. Es la 4ª edición, ya está disponible en donde las tienen que comprar. Ok, muy bien.
Perfecto, Miguel. Esto es importante cada vez como vamos adentrando. Y fíjense, cómo cada cambio que van teniendo estos EQIs, me quiero enfocar mucho en el tema de la pirometría, porque pues, parece ser que el grupo de expertos lanzaron la pirometría y dijeron, vamos a ver qué tal funciona. ¿Ok? Y entonces ya vieron que sí funcionó y pues vamos a mejorarlo. Y vamos a mejorarlo. Y cada vez es una mejora continua de este requerimiento que yo creo, pues sea en este SEQUI 12, lo fueron mejorando, pero la graduación es el SEQUI 29, ¿no? Vamos a hablar un poquito ahorita del SEQUI 15. ¿Qué cambios hay en el SEQUI 15? Que es el de soldadura. Muy bien, Germán. Bueno, si hablas de graduar o vamos a alinear los sistemas americanos, europeos, considerando los alemanes con BDA, el CETUI 15 ya está yendo a eso que lo podemos ver con el AMET BDA y AG. Si yo veo BDA y AG, el CETUI 15 me da ese sentimiento, ese enfoque. ¿Por qué? Porque el CETUI 15 ya no se maneja a través de preguntas que pasan o no aplican. Aquí es un semáforo. Es el primer CQI en su segunda edición, porque es la segunda edición, en donde ya se maneja una calificación como semáforo verde, amarillo, rojo. Y ya hay un estado actual en el cual en la forma automática, el formato está hecho para que aparezca un semáforo. Y te va a aparecer rojo, amarillo o verde. Y aparte, porcentaje de cumplimiento, algo que no tenía ningún CQI. El CQI 15 es un precedente, porque significa que ya están encaminando los CQIs a tener porcentaje de cumplimiento. Entonces, aquí es un cambio radical desde la portada. Primer cambio importante, se mide a través de porcentaje de cumplimiento. Segundo, aquí también desde la portada empezamos a ver un resumen de la auditoría de trabajo, en donde existe un concepto llamado CTQs. ¿Okay? Estos CTQs podríamos decir que son en español críticos para la calidad. Ahora, este crítico para calidad, que solamente lo van a ver en los checklists de la auditoría de trabajo, es el equivalente a la pregunta con asterisco de BDA. ¿Sí? Entonces, ahí lo importante es que vean cómo ya hay cuestiones que se están alineando. ¿Sí? Y este tema del CEQUI 15 también tiene que ver con la NEP se integró nuevas 4 tablas de trabajo. Esta auditoría de trabajo son 4. Anteriormente, en la primera edición eran 4 tablas o 4 procesos diferentes. Ahora son 8. Estos 8 fueron de que en algunos casos, como la soldadura por resistencia, las dividieron. Ahora tenemos soldadura por resistencia, tenemos soldadura de stud welding, que es un tipo de resistencia, tenemos los fasteners projection, ¿sí? Entonces, de una tabla se divide en 3. Seguimos teniendo la soldadura por aporte, la de G-Mount. Ahora tenemos también soldadura láser, pero también tenemos soldaduras de estado sólido, fricción. Se incrementa con las tablas de proceso de inducción y una nueva que se crea es la de soldadura por, digamos, aplicación magnética, ¿sí? Que en este caso es soldadura de tope por arco impulsado magnéticamente, conocido como MIA. Entonces, ahí se incrementan las tablas o las autoridades de trabajo. Perfecto. A ver, aquí en esta actualización, la versión anterior, muchos clientes la han utilizado en procesos de soldadura de plásticos. Correcto. ¿Ok? Aquí ya no mencionas la soldadura de plásticos. No, porque en la nueva actualización se eliminó plásticos y solo se puso desde el alcance, es un proceso de soldadura para metales ferrosos y no ferrosos. Así está. Con lo cual aplicaría aceros, hierros y aluminios, por poner un ejemplo. Plásticos queda eliminado totalmente. Ok, entonces, muchachos, ustedes, como una recomendación ya técnica para los que tengan soldadura de plásticos,
¿ok? Ya sea por vibración, ya sea por ay, se me fue el nombre ahorita de los pines para soldar en plástico. Pero pueden utilizar como referencia la versión previa de este CQI, ¿ok? Lo pueden utilizar como referencia, ¿por qué? Porque al final no hay que perder la mejora continua en los procesos. Y eso se puede utilizar, se puede hacer, y puede, ¿ok? Que algún cliente se los llegue a exigir. ¿Sale? Aguas con eso. Cenotrodos, ¿no? Los cenotrodos es con lo que vamos derritiendo esos pines en los plásticos. Ya me acordé. Ok, entonces, Muy Tomás, bien. para terminar con el CQI 15, básicamente aquí lo más importante del cambio es que ahora las tablas, y hablo por ya la auditoría de trabajo, en la primera edición eran tablas y era una referencia cruzada. Básicamente era una hoja para lo que era, por ejemplo, aporte. Ya te venían de los diferentes procesos de aporte. Ahora no, ya es una matriz de referencia cruzada. Era una matriz de referencia cruzada que ni se calificaba. Ahora cada auditoría de trabajo se va a calificar. Aproximadamente son, puedo decir, unas 75 preguntas o 75 requisitos que se van a evaluar. ¿Sí? Entonces, eso no ocurría en la primera edición. Básicamente, el auditor cuando auditaba soldadura solamente le evaluaba, hacía la auditoría de trabajo, que eran 20 preguntitas, veía la matriz de referencia cruzada, checaba parámetros, felices de la vida. Ahora, soldadura, la primera vez que lo hagan, un seco 15, se van a llevar una semana, mínimo, internamente. Eso es importante, Miguel, lo que mencionas, muchachos. El tiempo de auditoría de un CQI. Imagínense, ahorita Miguel nos está diciendo, más o menos para el 15, te llevas una semana de auditoría en todas y cada una de las secciones, más la auditoría de trabajo, que es en donde utilizamos todas nuestras tablas. ¿Sale? Entonces, el CQI 15 en esta segunda edición, pues queda afuera la parte de soldadura de plásticos. Todos los que son de plásticos, soldadura por cenotrodo, por fricción, por ultrasonido, pueden utilizar como referencia, ¿ok? La primera edición de este CQI 15, ¿ok? Muy bien, ahora, Miguel, CQI 17. El CQI 17 de soldering o de soldadura para componentes electrónicos. ¿Qué hay con esta nueva actualización? No te escuchas, Miguel, tienes tu micrófono apagado. Ya estás. CQI 17, segunda edición. Esta segunda edición del CQI 17 también es un precedente. ¿Por qué es un precedente? Porque ya no es una evaluación al sistema de soldadura, así lo conocimos en la primera edición y así decía. Ahora el nombre cambia, lo ponen fabricación o manufactura de ensambles electrónicos, guión, evaluación del sistema de soldadura, soldering. Este cambio se debe que ahora le están dando más enfoque a los procesos de fabricación de soldadura. En este caso, soldering. Desde la portada así viene y así está conocido. El manual así viene en su portada. Y uno de los principales cambios es que ahora este es el primer CQI que aparte de la tabla de proceso, en este caso las tablas de proceso son hasta la letra O. Anteriormente, en la primera edición, llegaban hasta la S, o sea, podríamos decir que eran más tablas de proceso, pero ahora cada tabla, por ejemplo, la tabla de impresión en pasta, tiene una tabla 1 o un A1, en donde ahora tiene parámetros de proceso. Hay de esas tablas, muchos ya contienen parámetros definidos en este CQI que ahora tienen que dar cumplimiento. Y esas tablas que tienen parámetros, solamente les comento que los parámetros ya vienen la descripción del parámetro, las unidades, la frecuencia en cuanto lo deben de checar, que debe estar alineado su plan de control,
Los límites o tolerancias ya vienen preestablecidos y consecuencias o comentarios en caso de que este parámetro no se cumpliera o no se llevara. A ese nivel está el SECU 17. Es un precedente. SECU 15 es un precedente. SECU 17 es otro precedente. Ok, ¿Sí? Miguel. Entonces, en estos cambios que estás comentando del SECUI 17, vienen los parámetros sin importar la marca o de los equipos que estemos utilizando para el proceso de aplicación de pasta, sin importar. Tú debes de cumplir con los parámetros ya preestablecidos que te estaban mencionando en este SECUI como, pues bueno, ya es referencia, pero también es obligado, ¿no? Debes de cumplirlo, ¿no? Correcto. Y también Siguiendo. es el semáforo. No, aquí no hay semáforo. Aquí en ¿Qué SECU hay en este también. SECUI? Este SECUI no tiene un semáforo, nuevamente pone número de hallazgos, pero eso es como la versión del 9, 11 y 12. Ahí solamente incrementaron en estas tablas de trabajo y en las tablas de parámetros. Lo que sí les puedo decir, que en las evaluaciones, en la sección 1, 2 y 3, ahora se colocó un score mínimo, hablando Ok, como score mínimo de preguntas buenas con preguntas malas. Tengo un total de preguntas, por ejemplo, 10, y me ponen score mínimo 85%. Por lo tanto, si yo tengo 10 preguntas, tengo que pasar 9 y al menos tener un hallazgo para que saque 90 en ese porcentaje. 9 entre 10, 90%. Ahora ya está establecido un score mínimo. Si ok. no llegan a ese score mínimo, bueno, digamos que la evaluación queda no satisfactoria. Eso es otro precedente. ¿Sí? Ok, entonces son los cambios, ¿no? Estamos viendo ya una tendencia de todos los EQIs, que el cambio es a que nos pongan un score mínimo o que nos lo cambien a semáforo. Correcto, ¿Sabes? así es. Esa es una tendencia y es una pregunta que nos pone Luis Fernández. Oye, pues el cambio va a ser, sí, es una tendencia. No lo podemos asegurar porque no lo sabemos, ¿no? Todavía no hemos sido parte de estos grupos elite que participan en las actualizaciones, pero pues es la tendencia, ¿no? O nos ponen un score mínimo. Lo que sí es un hecho es que ya todos los EQIs van a migrar de una pregunta que la podías calificar como un requisito, de una pregunta se convierte en múltiples requisitos, ¿sale? Entonces, eso es un cambio importante que viene y seguramente va a venir para el SECUI 23, que es el único que falta en actualizarse, y posiblemente por ahí está el run de que van a sacar el SECUI 30, que es la evaluación de caucho, todos los procesos de caucho, llantas, tuberías, todo eso va a ser el SECUI 30. Y seguramente vamos a traer temas de pirometría, vamos a traer temas de score mínimo o evaluación semáforo seguramente, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos son cambios importantísimos, Miguel. Ahora, importante, y pasaríamos ya casi al último CQI, ¿no? De los que vamos a platicar. El CQI 29, Bracing. Bueno, si hablamos de los CQIs que han tenido cambios o los nuevos, en este caso, el último que se emitió es el CQI 29, bracing, soldadura, como la conocen como soldadura fuerte, ¿sí? El ejemplo del bracing es lo que manejaran, en este caso, el ejemplo, los plomeros. Esa soldadura que para soldar un tubo donde tenía su flama o su antorcha, eso es bracing, tan simple y sencillo. Ahora, no lo tenía, ningún circuito hablaba de bracing. Estaban ligados, por ejemplo, bueno, sigue siendo todavía hasta vigente por parte de Ford, por parte de GM, que muchas compañías que tenían hornos de bracing, los tenían más alineados a tratamiento térmico que a soldadura. Y todavía a la fecha siguen alineados a tratamiento térmico, cuando realmente ese horno no es para tratamiento térmico, es para fundir la soldadura y se dé el proceso de soldadura. Entonces, se emite el año pasado el SECUI 29, pero este también se incorpora con ya ciertas mejoras que hemos platicado. La mejora del SECUI 15, el semáforo.
tiene la misma características de SQI 15 en su información inicial o en su portada. Semáforo con porcentajes, con estos CTQs para los 4 procesos, porque aquí nomás sirvieron 4, ¿sí? Que estos 4 procesos es el horno de atmósfera controlada, conocido como CAP, el horno de vacío, el proceso de bracing por flama y el proceso de bracing por inducción. Solamente 4 procesos. Pero siguen manejando la buena práctica del CQ15, semáforo. Okay. Solamente que aquí un detalle específico, el semáforo ya fue más restringido, los criterios todavía en el CQ15 eran más nobles, aquí sí ya no, aquí sí se subieron la barra. Puedo decir que para algunos casos, para un amarillo, un verde o rojos, ya con un simple CTQ que esté fuera, ya se califica totalmente la evaluación en rojo. O si no llegan a un mínimo, está todo en rojo. Entonces, cada vez, insisto, tiene más la apariencia de un beta 6.3. ¿Sí? Ahí van a la par, al menos para el 29. ¿Sí? Ahora, como esta evaluación tiene que ver con hornos, a menos que de las 4 procesos son hornos, entonces se incorpora tratamiento en la parte de gestión térmica. Aquí no le llamamos pirometría, aquí le llamaron gestión térmica, que en este caso es un equivalente a lo que está en el CQ9 como pirometría. ¿Sí, chicos? Entonces, saca lo mejor de welding, CQ15, pero también saca lo mejor de CQ9, que es la parte de pirometría. Imagínense ahora un híbrido entre soldadura y tratamiento térmico. ¿En qué sentido? Soldadura porque al final el bracing es soldadura, es un proceso de soldadura, pero aquellos que lleven hornos ya toman lo mejor de tratamiento térmico, la parte de gestión térmica. Y entonces se vuelve un buen proceso para auditar, porque vas a auditar el proceso de soldadura, la pasta, el cómo hacen ese tipo de unión, toda la parte de limpieza, el tema de los parámetros, todo lo que se maneja en bracing, más el proceso del horno. El horno de, en este caso, que va a servir para fundir esa pasta y se dé la soldadura. Y eso es con enfoque a zona calificada de temperatura, de termopares, en la parte de instrumentación y hasta el SAT. Entonces, es muy interesante cómo este SECUI 29 se colocó, yo puedo decir, lo bueno y lo mejor de ambos SECUIs, del 9 y del 15. Ahora, no solamente eso, están colocando ya algunos nuevos documentos que no vienen en otro SECUI. Hablamos de una matriz de eventos que ya lo trae el SECUI 15. Aquí ya lo colocan en una de las partes del contenido, colocan en una pestaña del archivo en Excel la matriz de eventos. Colocan en otra pestaña algo que le llamamos registro del conocimiento, que es como la parte de el acta de nacimiento de los procesos. Aquí hablamos de KPIs de entrada, KPIs de salida. Es muy interesante este enfoque de este registro de conocimientos, ¿sí? Y también lo que rescata del CQ15 es la parte del desempeño, gráfica de desempeño de soldadura. Entonces, tenemos cosas que se van adicionando cada vez y eso lo hace ser muy competitivo este CQI 29 y puede ser precedente para que posteriormente los demás CQIs se vayan actualizando. Este es el último que se emitió. Ok, Miguel. Entonces, todos estos son los que se han actualizado. Por ejemplo, SECUI 23, pues no se ha actualizado, se sigue manteniendo con todas y cada una de las tablas de proceso, pero seguramente este año va a tener una actualización y puede migrar a esta metodología, ¿no? Ya sea que nos pongan score mínimo, que nos incluyan alguna otra tabla, que nos incluyan algunos parámetros, que incluyan algunos otros procesos, ¿sale? Y bueno, eso es lo que tendríamos que ver con la SECUI 23. Realmente pues no vamos a platicar mucho de la SECUI 23 porque es una SECUI que no está actualizada. Desde el 2003 que fue emitida, al día de hoy no ha sido actualizada, ¿no? Entonces sigue, digamos que sigue con la vieja escuela,
lo podemos seguir aplicando como está hoy, ¿ok? Pero hay que prepararse, ¿no? Muy bien. Miguel, finalmente, los perfiles. El perfil de un evaluador de CQI, de un auditor. ¿Hay cambio en estas CQIs? Sí, ha evolucionado. Empezamos, si puedo poner como antecedente el 23 o cualquiera antes de sus cambios. El perfil de un auditor evaluador, como lo conocemos, era ser un auditor interno mínimo en ISO 9001 o IATF. Auditor interno, así estaba. No hablaba certificado o calificado, solamente auditor interno. Se hablaba de tener una experiencia, y se sigue manteniendo, tener experiencia mínimo de 5 años en el proceso que vas a auditar. Si es welding, en welding. Si es bracing, en bracing. Si es tratamiento térmico, eso se sigue manteniendo. Nada más que ahorita cada vez lo van acotando más técnicamente. Y se sigue manteniendo la parte de los core tools, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está cambiando? Y lo vimos en este caso en el 17, lo estamos viendo en el 29, lo estamos viendo en el 15, lo vimos también parte en el 9, que ahora ya no es que seas un auditor interno. Muchos ya te están pidiendo experiencia en auditorías o, en este caso, también, o conocimiento y experiencia en los sistemas de gestión que vas a auditar. ¿Sí? Que es muy diferente ser auditor interno. Sí. Porque yo le podría Ahora ya decir necesitas las horas de vuelo. Tienes que demostrar en la evidencia cuántas auditorías o cuántas horas de auditoría tienes. correcto. Cuando decían auditor interno, pues yo tomaba un curso ahí con Germán, me daba mi papelito, ya soy auditor interno, me siento feliz. Y Germán me dice, ¿qué crees, amigo? Así no, los auditores no son de papel, los auditores son en horas, días, semanas, meses haciendo auditoría. Ahora sí, horas de vuelo. Oh, pero ya no son horas, son millas, así como las Claro. millas frecuentes. Entre mayor vas subiendo de nivel. Esos son los auditores. Ningún auditor lo van a hacer de papel. Y Aunque esté pregunta que certificado. siempre... Ajá, dime. Aunque estuviera certificado y te puedes certificar muchas veces en ciclos, pero si no ejerces el proceso de auditoría, pues todo es teóricamente perfecto. Cuando te toca hacer la auditoría en diferentes procesos y lo vas viendo en soldaduras de diferentes maneras, diferentes compañías, diferentes hasta tipos de, en este caso, idiosincrasia, plantas, por ejemplo, que están en apaseo, o en caso del río, japonesas, o las plantas que están allá en pesquería, como la parte del grupo de Kia y Hyundai, o me voy por las partes americanas, o me voy por las europeas. Cada uno tiene su manera de cómo hacer las auditorías y aprendemos de eso. Un auditor aprende haciendo, ejerciendo la auditoría y no llevando un checklist y leyéndolo. Eso, por favor, no. Entonces, Olvídenlo, a eso ya táchenlo. Y también, muchachos, tachen que como evidencia de experiencia de 5 años es el currículum. correcto. En el currículum yo puedo poner que tomé entrenamientos en la NASA y que me mandaron a la luna y que regresé, pero no tienes algo comprobable. Correcto. ¿Sale? Aquí, Miguel, ¿qué podría aplicar para que Miren, chicos, tengas documentos comprobables? correcto. Algo que no lo dicen y nomás te dicen, como auditor, tú tienes que ser auditor con este perfil y 5 años de experiencia. Primero, ¿cómo valido mis 5 años de experiencia? O cualquier experiencia. Curricularmente, no. Un CV es un documento de referencia. ¿Sí? Es un documento de referencia. Ahí nomás plasmo lo que técnicamente o yo tengo como conocimiento, estudios, trabajos, pero no es un valor que hay un respaldo atrás de ese CV. Cuando hablamos de experiencia, normalmente la mejor manera de demostrar experiencia es cartas laborables, cartas de empresa, en donde tú
tus años que estuviste en esa compañía, está avalando que tuviste uno, dos o el tiempo suficiente que estuviste en ciertas posiciones, en ciertos puestos, que muchas veces hasta le ponen llevando proyectos, llevando clientes, lo que sea. Pero principalmente una carta membretada, que en este caso sería electrónica, que ponga toda esta parte de tu experiencia y que esté de preferencia firmada por parte de la gerencia de recursos humanos o la gerencia de planta o tu jefe inmediato más la firma del gerente de recursos humanos para dar validez. ¿Sí? Y podríamos incluir ahí a lo mejor un examen de conocimientos para que realmente todo eso nos sustente a todos, que realmente esta persona, si es experta, si conoce, hizo un examen y le validamos la experiencia como organización a este experto, ¿no? Así lo podríamos hacer, ¿no, Miguel? Sí, correcto. Entonces, aquí principalmente cualquier CQI, y voy a hablar uno, porque ahorita vi ahí en el chat un tema, se nos pasó un CQI, Germán, el CQI 27, segunda edición. Digo, nomás lo voy a decir aquí rápidamente. Ok, El CQI 27 es casting, fundición. Ahora, CQI 27 es diferente a todos los demás. Puedo decir que CQI 27 es único, porque el CQI 27 no tiene una evaluación. ¿Sí? El CECOI 27 realmente es una auditoría de trabajo total, pero desde un enfoque desde diseño. ¿Sí? Ok. Ahí empieza, puedo decirles que empieza, las primeras preguntas habla de elementos finitos, estudios de factibilidad, habla de cómo se diseñó ese producto, cómo lo vas a hacer en el proceso. ¿Sí? Entonces, ese CECOI 27 es único, puedo decirles, porque el CECOI 27 no tiene referencia a una evaluación, no hay una auditoría de trabajo, solamente es la carátula, vienen las tablas de proceso, como fundición de arena, hierro acero, camisas de cilindros centrífugas, o hasta la parte de fundición de aluminio en arena, fundición de aluminio en molde permanente, o lo que es die casting, la parte de fundición de alta presión, como aluminio, magnesio y zinc. Pero prácticamente arrancas desde la tabla de proceso, no hay evaluación. Y empiezas de un nivel desde el diseño y del diseño del proceso y diseño del herramiental, o en este caso, de todo ese proceso. Entonces, nomás se me pasaba este punto, si es una segunda edición, todavía trae los cambios de hace 2, 3 años, pero es único porque es directamente al proceso. Prácticamente nos metemos a toro por los cuernos y es una auditoría muy técnica, muy, muy técnica. Entonces, cuidado con el SECO 27 aquellos que lo tengan, porque sí se requiere, ahí sí, el principal requisito es 5 años de experiencia en casting. Okay. Considerando esto que estamos platicando de la competencia. ¿Sí? Perfecto. Ahora, muy bien, Miguel. Adelante, Germán. Me habías dime. Esa competencia de los auditores en cuanto a ser expertos, vamos a hacerlo así. Un perfil de auditor para CQI es un perfil entre un experto del sistema de gestión de calidad, yo le llamaría experto en sistema técnico, y el rudo del proceso, aquel que ya estuvo 5 años en el proceso, que vivió en el tercer turno, que se sabe hablar de tú por el tú con los operadores, que conoce las mañas de los operadores, ese es el experto. Ahora imagínense estos dos, el rudo y el técnico, mezclarse, fundirse y crear un superauditor donde ahora sí venga cualquier auditoría. ¿Por qué? Conozco las mañas de los operadores, conozco las mañas de mantenimiento, conozco las mañas de producción, pero sé el sistema IATF, sé los requerimientos del cliente, sé todas las normas que aplican. Ese es el perfil ideal del auditor. Y eso lo podemos completar
una o varias personas, ¿no? O sea, lo que estás diciendo, o sea, Sí. no, ya se está terminando esa época en donde el auditor, pues también era el experto en el proceso, ¿sale? Porque tenía años en la compañía, ¿ok? Teníamos una persona que tenía 15, 20 años trabajando, haciendo auditorías, pues ya decíamos que él era el experto en el proceso. Hoy todos los EQIs se están llevando a hacer esta unión, ¿ok? Entre el proceso y calidad. Recuerden que las EQIs no es responsabilidad de calidad. Sí cae dentro de una responsabilidad en el departamento de calidad en cuanto a ejecutar el programa de auditorías, el calendario de auditorías, pero no es 100% responsabilidad de calidad el ejecutarlas porque no siempre cubrimos el perfil requerido por las EQIs. Y ahí es donde tenemos que echar mano del experto técnico más el que conoce el sistema. Como bien dice Miguel, el rudo y el técnico, ¿no? Muy bien. Perfecto. No sé, Miguel, ¿algún otro comentario de las EQIs? Bueno, podría decir que el último comentario de las EQIs es, muy aparte de que este rudo experto en el piso que habla la jerga del proceso y se lleva bien de piquete de ojo con los operadores, mantenimiento, bueno, el de sistema, algo importante, debe de dominar la IATF. Y cuando digo dominar, pues tener un nivel como un auditor casi de IATF o de tercera parte, porque algo importante, y les puedo decir que no lo dicen, es la evaluación como los EQUIS 9, 11, 12, 15, excepto el 27, hay una correlación, cada requisito con el requisito de la IATF. Eso sí se los digo. Por ejemplo, el tema de la primera pregunta, el experto técnico tiene todos estos, hablando experiencia, competencia. Pues eso es el requisito de la IATF, competencia, 722, ¿sí? Que nos pidan plan de control, el 851 de la IATF, que me pidan especificaciones de ingeniería, el 75 y lo que aplique. O sea, en la evaluación podemos decir que hay una correlación. Todo lo que está en el CQI como evaluación están referenciados en la IATF. Y el auditor que domine eso, muy bien le puede demostrar, en este caso, cuando haga la auditoría, siempre con el enfoque en la mano de la IATF, para clarificar cualquier duda que tengan. Eso es uno. Y acuérdense, y lo dicen los EQIs, dominio de los requisitos de cliente, estándares. ¿Sí? GM tiene su estándar, Ford, Chrysler, pero también estos o Stellantis hacen llamar a normas, por ejemplo, si hablo por soldadura, AWS, ¿sí? Por un ejemplo. Si estoy hablando de tratamiento térmico, ACTMs, entonces, este experto en sistemas no solamente es IATF, es requerimientos específicos, es normativa relacionada o, en este caso, referenciada, ¿sí? Y mucho cuidado con los Core Tools. Los Core Tools ya estaban desde la primera edición, pero no estamos hablando del Core Tools típico de tomé un curso de Core Tools y ya con eso. No, 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 no. Es en su aplicación. Eso. El Core Tools es en cuántos proyectos has participado en el APQP. Desde la fase 2, factibilidad, diseño de producto, diseño de proceso. ¿Cuánto les tocó hacer la corrida de producción? O el paquete PIPAP. Y lo que están tomando ahorita muy en cuenta, Miguel, es el equipo multidisciplinario. Esta Correcto. época de que el PIPAP se lo chuta calidad y el APQP, ingeniería, ya se acabó, señores. Porque ya en las auditorías están haciendo cada vez más énfasis en los equipos multidisciplinarios. Y por ejemplo, como lo dice Miguel, estudio de factibilidad. ¿Quién hizo el estudio de factibilidad? Ya no estamos fuera del escenario. Estamos dentro y debemos haber participado y ya no podemos contestar. Es que así me lo mandaron desde el corporativo, es que así lo validaron en Estados Unidos o en Alemania o en Francia o en Italia. O sea, ya no podemos dar esas respuestas ahora en la IATF. ¿Ok?
Eso es algo que nos están pidiendo. Muy bien, Miguel. Pues bueno, ¿te parece que pasemos a la sesión de preguntas y respuestas? Adelante, Germán, con mucho gusto. Bueno, por aquí nos dicen, ¿quién está validado? Es la pregunta de Aletia. Aletia nos dice, ¿quién está validado para calibración de termopares siguiendo SAT y TUS? Pues esto viene alineado a un laboratorio externo que esté acreditado con la 17025 y tenga estos alcances, ¿no, Miguel? Me estoy imaginando algo así. Correcto. A ver, la pregunta es, ¿se cuenta con compañías en México que tengan la capacidad de certificar, bueno, de calibrar o verificar algunos equipos o instrumentos de la parte de pirometría? Sí los hay, pero siempre, ante todo, vean lo que pide su IATF en el requisito de laboratorios externos. Ahí les dice lo mínimo que debe cubrir un laboratorio que va a dar como servicio el proceso de calibración o verificación. Y como decía Germán, primer requisito, 17025, que esté, en este caso, certificado ante una tercera parte. Segundo, acreditado ante una entidad nacional o internacional. Por ejemplo, en México, la EMA o el CENAM, Centro Nacional de Metrología, Entidad Mexicana de Acreditación. En Estados Unidos es el NIS. En Europa, Alemania es el PBA, creo. Y así existen otras entidades. Entonces, un laboratorio primero debe tener esas credenciales. Y ahora sí, el alcance del laboratorio. Cabe aclarar, y eso es un buen punto, los termopares en sus requisitos deben de venir calibrados de origen. Y eso ya te lo Aquí, pide también los EQIs, ¿no? sí, lo pide el 9, el 11, el 12, el 29. Esos 4. Pero la pregunta, ¿dónde los compro? O si los compro, el fabricante que me da un certificado, ¿realmente es un certificado de calibración? Eso hay que revisar. Porque si fuera certificado de calibración con, ojo, trazabilidad metrológica. Porque hay dos certificados que puede emitir un fabricante. Un certificado, que en este caso lo va a hacer a través de un laboratorio interno, y más bien, ese certificado de calibración es un certificado de comparación, que es lo que es una verificación, una comparación contra un patrón, pero no es una calibración. La calibración, como lo pide la IATF, es una calibración metrológica, trazabilidad a través de patrones, ¿sí? Entonces, ahí, si tienes, en este caso, el punto es, valida con tu área de compras o valida con tus proveedores actuales quién tiene esa calibración de trazabilidad metrológica. Hay una compañía bien conocida en Querétaro que tiene un buen perfil, una buena experiencia. Digo, no es comercial, digo, aquí no puedo decir esa compañía, pero lo pueden revisar en los blogs de calidad y ahí aparece, ¿sí? Pero siempre preguntando, teniendo la evidencia como lo pide su sistema de gestión, la IATF o los requerimientos específicos de los clientes, ¿sí? Súper. Muy bien, Miguel. Ahora, aquí, bueno, ya contestamos esta pregunta de Aletia. La pregunta del SECUI 27 sigue siendo primera edición, ya contestamos que es segunda edición. Rogelio Villegas nos dice, ¿hay alguna certificación en SECUIS? Ya lo platicamos desde el inicio, las SECUIS no se certifican, se califican y debes de utilizar la última versión de acuerdo con lo que te pidan los requisitos específicos de tus clientes. Hay Miguel. una aclaración para entender o lo que nos quisieron decir en esa pregunta. A ver, como compañía, no hay ninguna organización externa que pueda certificar un CQI para una empresa. Si hablo de la persona, un auditor que se quiera obtener ese nivel de calificación o que realmente soy un auditor en CQIs, tampoco existe una certificación. Tú tienes que tomar un entrenamiento como CQI, porque los CQI son para auditorías, y después de que ya tomes ese entrenamiento, ahora sí, práctica. Claro, si tú vienes con
con certificaciones de auditor de IATF, de ISO 9000, entre otros. Y tienes también tus, digamos, conocimientos, entrenamientos en Core Tools. Bueno, y tienes esa experiencia. Bueno, tú ya estás en camino de cumplir por tu perfil. Ya puedes ser un auditor calificado, competente para hacer quiz, pero nadie te va a certificar. A la fecha, ninguna organización tiene ese alcance. ¿Sí? Nomás para aclarar. Súper. Gracias, Miguel. Tenemos aquí otra pregunta. Dice, los CQIs, de Héctor Delgadillo, dice, los CQIs están enfocados a procesos especiales. ¿Sale? Me dice, yo entiendo que un proceso especial es donde la conformidad del producto no puede ser validada directamente o en forma económica. Correcto. Los procesos especiales son pues, los que hemos estado mencionando, que están definidos en estos manuales, ¿no, Miguel? A ver, quiero entender la pregunta de Héctor. ¿Qué es un proceso especial? Es aquel que para poder validar el producto o asegurar que el proceso está bien, tú tienes que tener una prueba del producto, es decir, soldadura, una prueba de destructiva, una prueba de Cot-and-Etch, o sea, una penetración de soldadura. Si estoy hablando de tratamiento térmico, va por lo mismo, una metalografía, una microestructura. Si estoy hablando de platinado o coating, bueno, ahí normalmente pues también hay una prueba de duración, que es la prueba de cámara salina Cámara o salina o desprendimiento de desprendimiento. pintura. ¿Sí? O sea, ahí estoy hablando de ejemplos. ¿Cómo para que valides que el producto salió bien? Hay un estándar de cliente, una norma de referencia en donde dice que tienes que validar el producto. Porque con medios normales, la vista, el tacto, no puedes asegurar que ese producto cumpla ese proceso especial. Eso lo hace diferente. Por eso se llaman procesos especiales, porque no se pueden valorar a simple vista. Ok, muy bien. Nos pregunta Luis Fernández, el circuit de bracing, ¿qué clientes actuales lo solicitan? Pues ahí vas, Miguel. Bueno, a ver, actualmente no hay ningún requerimiento específico. Actualmente, a la fecha en el portal de la IATF, donde lo tengan ahorita ahí como bracing, lo aclaro. No aparece CP29, no aparece en Stellantis, no aparece en GM, no aparece en Ford, o en este caso, los que apliquen. Sin embargo, al ya existir un bracing, un CP29, pues ya el proveedor que le aplique, o sea, digamos que yo como proveedor, yo soy bracing y Ford me está pidiendo tratamiento térmico, pues yo ya tengo que hablar con Ford. Oye, Ford, ya se Ya salió emitió un bracing. bracing. ¿Qué te parece si ahora, en vez de que me estés mandando el tratamiento térmico, mejor me voy a mi CQI que me aplica y ahora sí hacemos ese CQI que realmente es un traje hecho a mi medida? Hasta que oficialmente las armadoras los pongan en sus reglamentos específicos, podemos decir que Hotel Seco 29 todavía para los que aplican el bracing sería una buena práctica ahorita. Ahora, Adelante. ajá. Yo también quiero acotar un poquito acá porque muchos de los requisitos específicos de los clientes nos llevan al anexo B de la IATF, en donde ahí está mencionado como referencia la mayoría de los EQIs. Sin embargo, tienen que leer las letras chiquitas y algunos requisitos en el apartado 9223 de auditoría al proceso de manufactura, en donde les dicen utilizar los EQIs aplicables en su última versión. Entonces, ahí sí o sí lo tienes que aplicar, ¿ok? Y este es un caso real que ya vivimos con General Motors, ¿sale? Y de ahí se desprende otra pregunta que nos estaban diciendo de en cuánto tiempo, otra vez Luis Fernández nos dice, ¿a qué tiempo de lanzamiento de un nuevo producto sería bueno realizar dichas evaluaciones? Ok, aquí yo les quiero mencionar y completar un poquito en esa pregunta de ¿a cuánto tiempo de actualizado un CQI lo tengo que implementar o cuál es mi periodo de gracia? ¿No?
Y eso fue una pregunta que nos hicieron los clientes. Me decían, oye, ya salió el CQI y me está pidiendo mi cliente que lo aplique yo inmediatamente al siguiente mes. ¿Sale? Me tomé la libertad de platicar con responsables en la IAG en Estados Unidos, con mi amiga Karen. Me decía, mira, nosotros actualizamos el documento. No te damos un periodo de implementación. Ese periodo de implementación, ¿quién lo da? El cliente. Y ustedes tendrían que definir un periodo razonable para aplicarlo. Porque si te dicen en un mes, ok, dime quién lo está entrenando ahorita en un mes ha salido el CQI, ¿no? ¿Ahí qué puedes comentar, Miguel? A ver, chicos, ahí siempre cuando venga un cliente, se emita un nuevo documento, especificación como un CQI, como el fue del 29 o cualquier otro, y viene el SQL, el STA, te dice, oye, es que ya lo tienes que implementar en un mes. Amigo, si la norma que es la IATF, que es la base de todo, para una implementación nos piden que el sistema esté maduro. Cualquier auditoría de certificación debe tener mínimo 6 a 9 meses mínimo de haber implementado. Tú me estás pidiendo un mes. Eso no es posible. Ahora, si fuera el caso, ¿en qué requisito del cliente aplica? Siempre, por favor, pregunten en dónde está documentado. No son buenos deseos. Aquí no son de deseos, aquí son de requerimientos. Y la persona que está como cliente ahorita, en este caso visitándolos a ustedes, es un, digamos, representante del cliente. Pero no significa que lo que él diga es ley. Entonces, por favor, si basamos en todo esto que es bajo IATF, bajo requerimientos específicos, y si no hay un documento oficial donde, como lo emitió en su debido momento Ford con el CQI 15 segunda edición, entonces yo sigo los protocolos de cualquier sistema. Tengo de 6 a 1 año, 6 meses a 1 año, o 6, 9 a 1 año para implementar el CQI, y ahora sí, darte la evidencia que sí ya está implementado y tiene todos los controles. Pero un mes no es nada. No, primero tenemos que partir que cualquier CQI, un cambio requiere que el personal conozca los cambios. Primero, conocimiento. De ese conocimiento, a través de un entrenamiento, requiere después validar una evaluación, un gap análisis. Puede ser una reauditoría, lo que ustedes quieran llamar. Y ya que tengamos ese gap, ahora sí, plan. ¿Cuál es la diferencia o el delta o el gap que tengo de mi versión actual a la nueva versión? Y recursos. Eso les va a llevar, desde mi punto de vista, en la implementación de sistemas, de 6, así muy invirtiendo recursos, hasta 1 año, que es lo normal. Entonces, mucho cuidado. Los clientes no pueden llegar de la noche a la mañana y mucho menos que no estén en su requerimiento específico o manual de proveedores. ¿Sí, chicos? Correcto. Muy bien, Miguel, gracias. Es súper importante, muchachos, esta recomendación. Tenemos otra pregunta aquí de Janet Garibaldi. Nos dice, ¿el CQI 23 aplica para proceso de moldeo de polipropileno expandido? Pues el producto aplicaría el moldeo, ¿no, Miguel? A ver, no, hay que entender el proceso que está diciendo aquí en la pregunta. Los EQIs tienen el proceso de moldeo por inyección, extrusión, vaciado, por compresión. Son varios. Básicamente, si este proceso no está acotado a una de las tablas, así, donde venga Específicas del proceso. específicas, podríamos decir que no aplica. Por ejemplo, ahorita voy a salir con un ejemplo diferente. Foam. Muchos de ustedes conocen el poliuretano. Y el poliuretano es con un molde inyectado. Pero no aplica CQI 23 porque es una reacción exotérmica. Y no hay ninguna tabla que hable de foam o poliolisiocionato con una reacción exotérmica. Sí lleva un molde. Pero no confundamos moldeo en el sentido de inyección o como está en el CQI 23 con cualquier proceso que lleve un molde y que por ese molde se crea una pieza. Como el CQI 30 que están sacando ahorita, que es específico de caucho.
Correcto. ¿no? Entonces, contestando la pregunta, no aplicaría SQL 23. Ya si un cliente te requiere, es que vas a aplicar el SQL 23. Bueno, humildes. Muy bien, estimado cliente, ¿cuál de todas las tablas? Porque ya revisé todas las tablas Y no y no hay está. ninguna que me aplique. Y ya, pues, si el cliente dice, no, pues ve con fulano, que también son muy buenos para mandar con ciertas compañías o ciertos amigos, conocidos, bueno, entonces ahí ya queda a su discreción. Utilízalos como referencia, Janet. Ah, es Ve correcto. cuál es la tabla que te aplica más y te puede aplicar el moldeo o la compresión. ¿Ok? Puedes hacer Sí, un híbrido en tu sistema, pero lo utilizas solo como referencia porque, como bien dice Miguel, no está mencionado el proceso específico. ¿Sale? Es lo que sí. utilizábamos cuando hacíamos caucho, cuando hacíamos las llantas. ¿Ok? Pues ahorita ya salió uno específico que es el CQI 30 de toda la utilización del caucho. ¿Ok? Muy bien, tenemos otro, dice, ¿cómo se deben de llevar a cabo la auditoría CQI? ¿Quién o quiénes son los responsables de realizarla? Es una pregunta de Gloria Bernal. Bueno, vamos a hacerlo así. La auditoría lo pueden hacer, a ver, el CQI menciona el perfil del auditor, pero no menciona si es interno o externo. ¿Sí? Hay que aclararlo. Te dice el perfil, pero no te dice si este auditor es interno o externo. Entonces, siguiendo con este punto y viendo la IATF, tú tienes dos opciones. Uno, que sea un auditor interno competente cumpliendo con ese perfil. ¿Sí? Nada más que mucho cuidado, y aquellos que ya son auditores calificados o certificados, hay una norma que se llama ISO 11 y existen principios de auditoría. Y me voy a ir a esos principios. Uno de los principios de auditoría se llama independencia. Evitar el conflicto de interés. Correcto. Si tú vas a auditar tu propio trabajo, tu propia actividad, no tendría validez esa auditoría. Si tú vas a auditar a un compañero que ambos reporten al mismo jefe y el jefe tiene la tendencia a que todo debe salir perfecto, eso es un conflicto de interés. Ahora, muchas veces podemos hacer auditorías cruzadas. Si tengo dos compañías que están en México y tienen el mismo proceso, pues lo más sano es auditorías cruzadas. Ahí sí, bienvenidas. Sin embargo, si eres una nueva empresa, tienes una planta en México o no tienes la opción por temas otra de COVID, lo más, y no tienes un auditor con ese perfil, lo más sano, costo-beneficio, es que te lo audite un auditor de segunda parte, que cumpla con el perfil. Entonces, en ese caso, recomendación, busquen a un auditor, pero primero el perfil, que les dé toda esa evidencia que tiene las competencias, que saben, ya saben, todo lo que hemos visto ahorita en esta plática, y ustedes elijan, nada más. Eso es lo que yo puedo aportar. No lo dicen los CQIs, me estoy yendo mucho por la IATF y por la 19011. Ahí vienen las reglas. Por eso, 19011 es la gestión de auditorías. Y ahí dice muy bien este tema de competencias y principios. ¿Sí, chicos? Perfecto, Miguel, muy bien. Aquí nos menciona Enrique Gómez. Mencionaron que los checklists son malos. Ah, caray. No mencionamos que son malos. Pero bueno, ¿Cómo? dice, pero muchos, vamos a leer completo. Se mencionaron que los checklists son malos, pero muchos auditores primerizos se les facilita. ¿Cómo acelerar su desarrollo? El lograr lo que mencionan requerirá mucho tiempo, horas de vuelo. No hay otra. O sea, necesitas, de entrada los checklists no son malos. Cuando estás formando auditores, y ahí me tomo la palabra, me autotomo la palabra, Miguel. Cuando estamos Adelante. formando auditores, ok, todos nos llevamos con checklist, ok, porque es nuestra guía de auditoría. Tú como auditor, para que no te pierdas, llevas una guía, llevas preguntas especiales de algún proceso, de tu interés, de tus líneas de investigación como auditor, ¿ok? La única manera de acelerar el desarrollo es hacer el shadowing, que llaman, o que seas coauditor, que siempre estés
como coauditor, que acompañes a un auditor líder, a gente que tiene experiencia, que acompañes a los SQAs. No hay otra manera de acelerar un desarrollo más que la ejecución de auditorías con gente de experiencia, ¿no? ¿Qué opinas tú, Miguel? A ver, nomás clarificando. Vamos a decir lo que se interpretó mal. El checklist es una guía del auditor, donde vienen las preguntas que él tiene que hacer o el objetivo, el alcance de la pregunta y sus requisitos. El comentario que se dio fue, no leas la pregunta, más bien, parafrasea esa pregunta, transfórmala en una pregunta adecuada a la organización, ¿sí? Porque ¿en dónde queda lo bueno y lo malo? Cuando un auditor primerizo lee textualmente la pregunta y los ojos están mirando la pregunta en vez de mirar al auditado, el mismo auditado, digo, los que hemos sido auditados, ya vemos que el auditado falta todavía experiencia. Al auditor, perdón. Entonces, aquí lo importante es, el checklist te lleva paso a paso. Lee la pregunta antes, hay que entenderla y después, ahora sí, parafrasear la pregunta mirando los ojos al auditado y tú llevando la auditoría, ¿sí? Entonces, no es malo el checklist. Ya poco a poco vas a agarrar ese nivel de experiencia, expertise, confianza, y ya no más, digo, muchos de nosotros ya lo tenemos en la cabeza, y si voy a un área y estoy auditando el proceso, soldadura, inyección, el que quieran, pues, y si estoy enfrente de la máquina, pues sentido común, puesta a punto, liberación de primera pieza, parámetros, inspección, pocayoques, todo lo que está en mi vista es auditable mientras esté de alguna manera en el checklist, sin salirme en el alcance. Entonces, no necesito un checklist. Más bien, acomodo esas preguntas en los requisitos que sean en el checklist, ¿sí? Pero eso se logra con tiempo. Ahora, ¿cómo acelerar tu aprendizaje? Bueno, la manera, esto es como los oficios, un maestro y un aprendiz. El maestro es un auditor líder que te tiene que acompañar y en esas auditorías enseñarte cómo es la auditoría. Y en un momento dado, mientras él va auditando, a ver, compañero, pregunta. Oye, tu pregunta, no te preocupes, no pasa nada. Y ya, para que empieces a agarrar confianza, empieces a entender cómo el auditor lo hace, el que tiene experiencia, y sin tanto estar con el checklist lo sigue teniendo, pero es como referencia, y eso es lo que tú vas adquiriendo como experiencia. La auditoría es haciendo la práctica, Y es practicando, practicando y algo, practicando. exacto, Miguel, y es algo que yo les comento cuando estamos dando los entrenamientos de certificación de auditor líder, es la práctica. ¿Ok? Es práctica, es conocimiento y mucho del éxito que vayas teniendo en estas auditorías es la preparación de la auditoría. ¿Cómo estás preparando tu auditoría? ¿No? O sea, no puedes correr un maratón. No puedes correr un maratón si no estás preparado, ¿no? Entonces, eso es algo súper importante, la preparación de la auditoría. Porque no pierdan de vista, una cosa es el manual y otra cosa es la implementación y el realizar la auditoría. ¿Sale? Entonces, si nos llegamos a frustrar porque requiere mucho tiempo, sí requiere mucho tiempo. ¿Okay? La organización debe definir una estrategia de retención de estos talentos, de estas personas que ya los estamos entrenando, calificando. Es parte de lo que tiene que hacer la organización. ¿Sale? Muy bien. Manuel Alejandro Álvarez nos dice, ¿por qué los checklists no están en la red? Quiero entender por qué no los encontramos cuando los googleamos o algo. Todos estos documentos tienen copyright, ¿ok? Todos estos documentos los tienes que comprar en los portales oficiales, ¿ok? Porque al final el cliente te pide el documento oficial, ¿no? Para que tú entregues la auditoría, ¿no? ¿Qué opinas, Miguel?
Sí, tienes toda la razón. A ver, todo estos, y algo importante, estos materiales de los EQI son propiedad intelectual de la IAG. IAG ha tenido ahorita una posición muy estricta de que todo esto debe ser adquirido y comprar sus derechos. Al comprar un manual, te están transfiriendo esos derechos a ustedes, a la persona, si es una persona física o una empresa. Ahora, te voy a decir un detalle. Si están, no en la red, en redes. Ya te di un tip. Hay maneras de cómo encontrarlos. Yo más te lo digo. De que hay manera, hay manera. Nada más que mucho cuidado. A nivel de empresa, esos no son válidos. A nivel individual, por crecimiento profesional, nomás Como consideren. referencia solamente, Sí. pero volvemos a la ética del auditor, a la ética profesional de ustedes. ¿Sí? ¿Sale? Lo recomendable es conviértalo. Yo les dije al inicio del webinar, inviertan en ustedes. Una buena inversión, compren los manuales donde deben de estar. Digan no a la piratería. ¿No? Ok. Después dice... recomienda. ¿Puedes ver, Germán, por favor, las preguntas de Question and Answer donde está Liliana Orozco? Sí, claro. Por favor, también, ahí están escribiendo las preguntas. Gracias. Sí, también estamos en el chat, estamos viendo las dos. Gracias. Dice, hola, buenas noches. Para esta actualización de SECUI 17, lo dice Liliana Orozco, ¿se debe tener un entrenamiento o calificación forzosa para poder realizar la auditoría con esta actualización? La respuesta es sí. Miguel. Correcto. Cualquier CQI, ahorita en el caso del 17, que fue la última que se actualizó, o el 29 que apenas se emitió, todo cambio de un estándar, una especificación, se requiere de un entrenamiento, en este caso, en ese cambio. Al menos para conocer los principales cambios, qué cambió en la estructura, qué cambió en el contenido. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí se requiere de un entrenamiento previo al hacer la evaluación. Ahora, resultados. Muchos se han aventado sin tomar un entrenamiento. El efecto es que llega el cliente, muestran esa evaluación, y si no interpretaron correctamente el requisito, va a haber hallazgos. Y el cliente va a decir, ¿sabes qué? Muy bien, tú hiciste tu evaluación, yo la validé, no fue correcta, tienes tantos hallazgos, y uno de los hallazgos es que no eres competente. Entonces, de todos modos, o lo haces antes o después en una auditoría IATF o por parte del cliente te lo va a requerir. Que necesitas demostrar la calificación en este requerimiento en su última versión. O sea, la respuesta es sí. Así es. Muy bien, Miguel. Después nos dice, ¿de cuánto es el score mínimo para que la auditoría sea satisfactoria? Y me estoy imaginando que esta pregunta viene del score mínimo que nos pone el SECUI 17. A ver, solamente el 17 tiene un score mínimo, que es 85%. Nada más. De ahí en fuera, el SECUI 15 maneja un semáforo. Y ahí en los semáforos está el score. Yo ahorita no me los tengo de memoria. Para ser verde. Igual el SECUI 29 maneja un score ahí, sí, yo me acuerdo del 90%. Y el resto, como el 9, 11, 12, 23 y 27, no existe score, porque solamente son hallazgos. Cantidad de hallazgos puedes tener n, desde 0 hasta n, y no hay un mínimo. Solamente ahorita el cambio radical está en el 17, porque sí, ya lo colocó en cada evaluación o la auditoría de trabajo con un score mínimo del 85. Es el único, ahorita en ese nivel. Muy bien, ¿Sí? gracias, Miguel. Aquí Gabriela García nos dice, recomiendan el mismo periodo de trabajo del proceso de 6 meses cuando es un nuevo proceso en la compañía para aplicar una auditoría de CQI. A ver, si es un nuevo, compañía que no tenía un proceso X de estos de los EQIs. Y ahora tienes bracing.
Bracing. Ok. Bracing, de aquí que lo instalan, bueno, voy a empezar que ya lo instalaron, ya tienes el proceso y arrancas. Bueno, prácticamente, como es un proceso nuevo, 6 meses no es suficiente, tienes que tener 1 año. ¿Sí? Ahí sí, en procesos nuevos, que no estaban en la planta o que la personal pues apenas lo está conociendo, por más talento que puedan comprar, pueden comprar la experiencia en procesos similares, pero nunca en una planta. ¿Cómo se va a comportar? ¿Quién sabe? Con esos equipos, con esos herramientales, lo que sea. Entonces, ahí normalmente sí recomiendo que sea 1 año. 6 Y meses que todavía. demuestren madurez en su proceso. Correcto. Y ahí podía verlo con qué? Con la habilidad del proceso. Correcto. CPK y PPK. Bueno, por poner un ejemplo. ¿Sí? Correcto. Muy bien, Miguel. Súper. Ahora, Isra Benítez. Hola, Isra. Partiendo del nombre de estas guías, Continuous Quality Improvement, y de la evaluación del riesgo, ¿algún score bajo o un requisito en rojo podría derivar en detener embarques al cliente? Eso solamente si está documentado en los requisitos específicos de los clientes. Actualmente no lo tiene textualmente ningún cliente así. Lo único que te podría decir es que si tengo un score rojo y ahí mismo, por ejemplo, Welding o Bracing dice riesgo de embarcar producto no conforme al cliente, entonces ya te está diciendo en ese semáforo que en algún momento tú vas a tener un posible impacto al cliente, un paro de línea, lo que sea, y eso te va a ocasionar desde una contención o podría llegar hasta el peor de los eventos, un recall. Eso es lo que deben de considerar. Más que en un momento dado, si el cliente te lo pone en un score o lo que sea. ¿Sí? Así lo dicen los CQIs. Es una prevención. Un score rojo significa posible escape de material al cliente. Y ahí exactamente, Miguel, es donde tú mencionas el vínculo con la IATF y nos aplica el apartado 871, que es control de las salidas no conformes. Correcto. ¿Vale? En cualquiera de sus subelementos, ¿no? Ya sea el 8711, 12, 13, 14, cualquiera de ellos, debes de evaluar el riesgo como organización. Y otro detalle, dentro de ese 87 hay uno que dice manejo de material no conforme de acuerdo a los requisitos del cliente. Hay un cliente en específico, y voy a hablar que es GM, BIQ, donde sí tiene y es parte del BIQ su certificación, que si no manejas bien material no conforme, te pueden quitar esa certificación. Correcto. Pues mucho cuidado, dependiendo del cliente, ahí va a haber los requerimientos. Sí, muy bien. Vamos con Guillermo Clemente, que por ahí leí que te mandaron saludos, dice ex colega JCI, ¿no? Guillermo Clemente, ¿no? Dice, ¿qué riesgos contemplas, Miguel, para aplicar en forma efectiva un CQI 15? Riesgos. Bueno, el mayor riesgo es embarcar producto con soldadura fría. Producto con falta de soldadura u omisión. Bueno, con soldaduras incompletas o omisión. Ejemplos, actualmente, bueno, en las industrias hay empresas o productos de la industria alemana, industria americana, y puedo decir casi todas, donde ahorita actualmente ya han salido recalls en los últimos 3 años. En México ya hay una organización gubernamental que está sacando news cada X tiempo de estos recalls y muchos de estos son por soldaduras. Ese es el mayor riesgo, en no tener una prevención adecuada o una contención y al final se le escape a la armadora, llega un usuario y ese usuario, si no se da cuenta, pero en un choque que sucede normalmente en México, en Puebla, en cualquier lado, es donde aparece, ¿qué crees? El impacto era pequeño, pero no tener la soldadura correctamente aplicada o falta de soldadura, puede ocurrir una fatalidad y ahí empezar a una investigación. Entonces, ese es el mayor riesgo, impacto del usuario. ¿Sí? En el proceso de soldadura. Y Correcto. En la aplicación, pues que hagas una mala aplicación porque no cumples el perfil del evaluador.
Correcto. ¿no? Y eso es uno de los principales riesgos, ¿no? Que no cumplimos el perfil del experto técnico y del evaluador. Perdón, si el riesgo es no cumple con el perfil del auditor, lo que va a suceder es que vas a aceptar todo lo que esté, bueno, o lo que te puedan mostrar por esa falta de experiencia, pero también el proveedor se puede sentir confiado que está bien y no haga las mejoras. Y entonces ahí podemos caer en un conformismo que sí puede impactar otra vez al cliente y al usuario. Ok, muy bien. Aquí Griselda nos dice, ¿cuál sería la evidencia para el personal que tiene más de 5 años dentro de la empresa que ahí inició su experiencia? Ya lo platicamos, ¿no? Pueden demostrarlo con cartas de reconocimiento de experiencia de la organización y pueden realizar o diseñar un examen de conocimientos de puntos clave, puntos específicos, como los menciona el CQI 15, lo que es crítico para la calidad. Pueden desarrollar un examen y ustedes internamente pueden definir cuál es el score mínimo y sobre eso, más la carta, pueden demostrar que estas personas tienen experiencia de más de 5 años en la organización y son expertos en proceso. Miguel, ¿algo que quieras? ¿Lo repetí bien? Correcto. O lo único que podría agregar que ha pasado en otras empresas, que una experiencia se puede ver a través de un examen, una evaluación o a través de un panel, un examen oral. Y otros es el examen práctico. Llevo al experto al proceso, le pongo unos, voy a ponerlos así, algunos detalles finos para que si es experto los va a detectar. Si no es experto, nunca los va a ver. ¿Sí? Digo, hay muchas maneras, pero esos serían los más prácticos. Y estas respuestas van alineadas con lo que nos está preguntando Raúl Bastida. Dice, para la experiencia, pues va a estar complicado, ¿ok? Que tengamos esta respuesta. Nos dice, oye, las cotizaciones en el IMSS, no es evidencia, ¿ok? Porque pues ahí te dice que ha estado trabajando, pero no te dice si trabajaste en la industria automotriz o trabajaste en otro lado. Y no te metan al INSS, se van a decepcionar, porque se van a dar cuenta que siempre, ustedes son ingenieros y lo están dando de altas allí como operadores o supervisores. No, mejor no se metan en eso. Y además no sí, se no. Ahí, realmente ya se me fue la pregunta. ¿Dónde quedó? De Raúl Bastida, ¿sigue siendo posible entonces tener más de una Aquí. persona que complete el perfil de auditor? Eso ya también se había respondido. Ajá. Ok, aquí está. Decía, entonces, el historial es válido si sigue siendo requerido el tiempo o validar conocimiento o competencia. Hay que validar conocimiento y competencia. A ver, nomás hay que ver qué es lo que pide la IATF o la ISO 9000. Competencia es demostrar que el personal tiene educación, tiene conocimientos, tiene experiencia. En la IATF no habla de habilidad, en la ISO sí. Bueno, ahí puedo decir que la competencia de cualquiera que estemos aquí tomando esta plática es por educación, por conocimiento, por experiencia y también por habilidad. Todo eso es competencia. ¿Sí? Entonces, eso lo dice muy bien la IATF junto con la ISO 9000. ¿Sí, chicos? Ok, y para clarificar el tema de habilidad y de competencia, ok, una habilidad es cuando una persona es capaz de realizar una tarea, ok, y una competencia es una conducta observable, medible a través del tiempo para demostrar que es consistente. ¿Lo dije bien, Paola? Sí, correcto. Perfecto, ¿no? Es mi sensei. Muy bien, entonces, vamos a seguir con las preguntas. Dice Raúl Bastida, ¿sigue siendo posible entonces tener más de una persona que complete el perfil del auditor? Sí, ya lo mencionamos también, sí es válido, ¿ok? Carlos Chacón nos dice, para los controles de procesos internos, ¿es necesario tener acreditado el laboratorio interno de la organización? Ahí nos mencionaba Miguel Ok. los requisitos de IATF, ¿no?
Sí, a ver, si el comentario es, yo tengo controles en el proceso, manómetros, flujómetros, lo que sea como equipo de medición para el proceso. Tu laboratorio interno, de acuerdo a la IATF, debe tener un alcance en verificación o calibración. Para que pueda dar calibración, debía estar acreditado, o sea, tener una certificación ISO 025. Sin embargo, todos los laboratorios internos que tienen normas IATF son laboratorios que están alineados a la IATF. Y dentro del requisito de la IATF te dice que tú puedes tener un alcance en laboratorio y principalmente en verificación. Tú puedes verificar que es comparar con un patrón la exactitud de ese instrumento, pero calibrar no. Cláusula 7153 de IATF, requisitos de laboratorio. Correcto. Calibrar es no solamente comparar con un patrón, es también ajustar el offset del equipo. Entonces, es un poco diferente. Y además, algo más que tiene la calibración es el estudio de incertidumbre. ¿Sí? Entonces, yo los invito a que esa parte vean el requisito de la IATF, vean la norma 17025 y muchas veces entren a los portales, en este caso en México, de la EMA y del CENAN. El CENAN tiene una gran bibliografía en cuestiones de estudios de incertidumbre o la parte de guía de incertidumbre para diferentes equipos, que es lo que pediría para un laboratorio externo. ¿Sí? Entonces, normalmente nuestros laboratorios internos en la práctica solamente verifican, no calibran. ¿Sí, chicos? Súper, Miguel. Ya vamos con las últimas 3 preguntas. Nos dice Luis Fernández, ¿a qué tiempo deben realizarse y validar al hacer el lanzamiento de un nuevo producto? Bueno, ya lo habíamos platicado, ¿no? Era una pregunta también que nos decía Gabriela García. O sea, pues debemos esperar a que el proceso y el producto sea maduro, que demuestres madurez, ¿no? Y Miguel nos decía, pues, un año, ¿no? Tienes que ahí demostrar, o también pues, ver los requisitos específicos de tu cliente. ¿Qué te está pidiendo? A lo mejor te lo piden a los 3 meses, a los 6 meses, y puede ser como diagnóstico, ¿ok? Está bien, ¿no? Mientras no te lo pidan como autopsia, todo está perfecto. ¿Sale? Miguel, ¿algún comentario? No, es correcto. Lo que comentamos es, si estás lanzando un nuevo proceso, cual sea de estos procesos especiales, y no has tenido experiencia en México, puedes traer a los mejores a nivel internacional, Japón, Alemania, Canadá, donde sea. Pero al final las condiciones de México van a ser diferentes. Entonces, se requiere que el proceso primero se lance, se estabilice y tenga un nivel de madurez. Por eso el comentario es, normalmente eso te lo dicen hasta para certificaciones IATF, es que el proceso tenga de 6 a 1 año. Insisto, hablo de 6 meses a 1 año. No quiero clarificar que 1 año. Depende también, insisto, que también el personal, el liderazgo, la alta dirección. Si el líder pone mucho de su parte, motiva a su equipo, sí he visto compañías que, y por IATF, se han certificado entre 6 a 9 meses. Pero el que los motiva, el que está atrás de ellos es el líder, el director de planta, el gerente de planta. Entonces aquí no hay una receta secreta. Damos una ventana de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año, y ya quedaría en manos de la organización. ¿Sí, chicos? Ok, Miguel, muy bien, gracias. Tenemos la última pregunta de Rogelio. Nos dice, ¿la CQI de desarrollo a proveedores está basada en IATF o en BDA 6.2? A ver, la Cosas CQI, diferentes. ajá, este es un proceso, no es proceso especial, es una CQI administrativa. La CQI 19 es gestión de proveedores o manejo de proveedores. Es una guía. Es una guía, tiene su propio checklist, pero digamos, diferente a BDA y diferente, y no que sea diferente a IATF. Sí está alineado a IATF en el sentido de evaluar proveedores. En eso sí. Pero el contenido que tiene el CECU 19 es muy amplio. Eso te ayuda a ver o a apoyarte como herramienta del CECU 19 para cumplir con la IATF. Yo lo vería más como una herramienta de apoyo que tiene los SQAs o la parte de desarrollo de proveedores
para dar cumplimiento a varios requisitos de la IATF. ¿Sí? Es una herramienta de soporte. En específico, la cláusula 8.4 de IATF pues, contempla todo, ¿no? Lo que es el desarrollo, la evaluación, la selección del proveedor. Muchos de esos puntos los ponen en el CQI 19, gestión de proveedores. Y, pues bueno, hay que aclarar que las CQIs son realizadas por un grupo de expertos que selecciona la IAG. Ustedes, si quieren, se pueden meter a la página de la IAG, decir, oye, yo quiero participar, yo soy experto, y bueno, te van a poder seleccionar demostrando todas las capacidades, cualidades, habilidades, competencias que puedas demostrar como experto en los procesos. ¿Sale? A mí y a mí nos han invitado a algunos grupos, ¿ok?, a realizar estos análisis, estas actualizaciones. Por ejemplo, el CQI 28 de trazabilidad, tuve oportunidad de colaborar con algunos compañeros en Estados Unidos y bueno, ahí hacemos revisión de algunos capítulos, ¿no? Y Miguel también ha participado en estos foros, ¿no? Entonces, las CQI son desarrolladas por un grupo de expertos donde están las armadoras, donde están los proveedores y toman en cuenta requisitos específicos, requisitos del proceso, las normas. ¿Sale? Miguel, ¿algún comentario de este tema? No, básicamente, como lo comentaste, así son. Muchas veces ahí puedes meter tu solicitud para aportar o pues, algunas compañías, y lo van a ver en los CQIs, cualquier CQI ustedes ábranlo y ahí vienen ahora sí que quienes participaron. Y van a ver primero armadoras, van a ver Tier 1, siempre va a haber, muchos son repetitivos porque son los que más están ahí en estos foros. Y me tocó estar dentro de una compañía soporte de la IAG, en donde participé, no solamente con la parte de ideas, mejoras, sino también en las traducciones, digamos, para entrenamientos en México, principalmente en esa parte, porque todo está en inglés y ustedes van a ver que todos los entrenamientos están en inglés. Oficialmente en el IAG todo está en inglés. El hecho de cómo pasarlos al idioma en México, en Latinoamérica, hablo en español, español latino. Es una pues, traducción técnica. Es una traducción técnica y muchas veces bracing, y voy a decir la palabra welding, soldering y bracing, en español es lo mismo, soldadura, pero sus diferencias técnicas son amplias. Entonces, sí, hay una parte donde estos entrenamientos, cuando nos toca ofrecerlos, lo tenemos que hacer en el idioma en el que se maneja en el país. ¿Sí? Y es muy diferente a la BDA. La BDA, cuando va a lanzar un manual, lo lanza en un yellow print, le llaman, que es un draft, es un borrador, y ahí te incluye un formato para que tú puedas poner tus comentarios y pongas tus referencias técnicas, etcétera, etcétera, y lo mandas directamente a la BDA, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que ya no hay más preguntas. Hemos llegado ya prácticamente a contestar todas y cada una de las preguntas. Ya no hay más. Llegamos prácticamente ya al final de esta sesión, en donde QExperts y DECRA estamos a su servicio, estamos para ustedes. Miguel, ¿algunas palabras para despedirte? ¿Alguna frase que les quieras dejar a todos los que estamos aquí? Pues miren, la palabra que yo les podría decir o la frase es, en todo momento aprendemos. Aún en estos tiempos de COVID, de pandemia, de lo que sea, los auditores aprendemos haciendo cada vez auditorías. Empezamos siendo auditores cuando fuimos auditados. Cuando hemos pasado por muchas auditorías como auditados, entendemos al auditor y hasta lo vamos, digamos, previniendo en el sentido de qué me va a preguntar. Ese es, cuando empiezas a tener esa evolución, ahora sí, estás del lado del auditor. Y ser auditor es muy bonito porque aprendes de todas las compañías, de los procesos, de lo que te toca. Entonces, lo que puedo decir es, en este tema de IATF y CQIs, nunca se deja de aprender. Siempre hay algo nuevo,
Siempre hay un parámetro, hay un requisito, hay un dibujo, un spec que te hace todos los días tener un conocimiento. Aquí puedo decir una frase: la obsolescencia puede acabar con un buen, con todo un buena compañía, con un buen especialista, con un buen experto. No se obsoleten, actualícense todo momento, ya sea de manera, en este caso, autodidacta, por entrenamientos a distancia, por entrenamientos presenciales, pero nunca dejen de aprender. Podría decir que hasta el aprendizaje, hasta en un momento donde no lo sé, lo voy a aprender un día, hasta que llegue el fin de mi día, ahí voy a aprender eso. Entonces, les dejo eso, chicos y chicas. Claro, no se duerman si no aprendieron al menos una cosa en el día. Por favor, llévenselo de tarea. Todos los días hay que aprender, no se vuelvan obsoletos. Y acuérdense que una cosa es el manual y otra cosa es implementarlo. Se necesitan muchas cosas para implementarlo en la organización. Específicamente un buen entrenamiento, tiempo. Deben de dedicarle tiempo a las auditorías. No le echen ganas, dedíquenle tiempo a las cosas. ¿Sale? Pues muchas gracias, Lupita, Alexis, Ale, Paola. Muchas gracias a todo el equipo de QExperts por habernos acompañado. Wow, en estas 2 horas, se nos fue rápido, en estas 2 horas. Gracias a todos los que están todavía viéndonos, ya es tarde, pero muchas gracias. Los felicito por invertir en su conocimiento, por invertir su tiempo en que sigan siendo mejores cada día. Les mandamos un fuerte abrazo desde la ciudad de Puebla y que tengan muy buena noche.